Nuestra primera unidad didáctica del curso de estadística, formulando la pregunta: ¿qué es la estadística? Aquí encontramos un resumen de los conceptos que la estadística recibe respecto a ciencia, a conocimiento y también como instrumento para las demás ciencias del saber. La primera definición que podemos encontrar de la estadística afirma que es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener, a partir de ello, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. ¿Qué entendemos por este concepto? Nos está diciendo que es una ciencia, por supuesto, porque es el resultado del análisis, de la investigación, del conocimiento. Es una ciencia porque se basa en el conocimiento científico. Y es una ciencia que nos permite hacer inferencias basadas en cálculos numéricos, en cálculos de probabilidades. Y las inferencias nos van a permitir a nosotros realizar razonamientos sobre aspectos generales de nuestro quehacer. En este caso, por ejemplo, en el curso de electricidad industrial, ustedes van a hacer inferencias respecto a su profesión. Van a pensar intrínsecamente qué hacer para dar solución a un problema relacionado con la electricidad industrial. Segundo, a ver, Freddy Huamán, ¿está presente? ¿Está atento? Freddy. Sí, profe. A ver, si me da lectura al segundo concepto, por favor. Ya. La estadística, estudio que reúne, clasifica y encuentra todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Muy bien. ¿Qué entendemos por este concepto entonces? ¿Qué entendemos por este concepto? ¿Qué nos quiere decir este concepto? ¿Mm? Estudio que reúne, clasifica. A ver, ¿algún otro alumno? Tienen que participar, jóvenes. Ahí lo estoy poniendo tácitamente todos los conceptos para poder realizar un análisis. ¿No es cierto? Como les decía, si no sabemos la teoría, no vamos a poder pasar a la práctica. ¿Por qué se dice que la estadística es un estudio que reúne, clasifica y recuenta hechos con una determinada característica o una característica en común y que luego permite llegar a conclusiones a partir de datos numéricos? ¿Por qué decimos? Que quiere decir que primero previene, busca formas, hechos, antes de llegar a una conclusión. Claro, pero ¿en qué se basa? A ver, un ejemplo de un hecho, Néstor. A ver, un hecho. En tu carrera hay muchos hechos. Claro, es como que se malogró algo y se arregla. Ese es un hecho.
¿verdad? Pero en tu carrera, ¿cuál sería un ejemplo? A ver, arreglar un fluorescente. Ah, muy bien. Arreglar un fluorescente, ¿no? Sí, Ya, sí. pero ¿cómo tú vas a reunir, clasificar y hacer recuento de Primero tengo esto? que revisar, De esto? Ujú. tengo que ver qué es lo que está que falla y luego recién dar una conclusión. Ya, pero si tienes un ¿Me escuchas, fluorescente, verdad? sí, sí, te escucho. Te digo, si es que tú tienes un fluorescente malogrado, ¿cuál sería el valor numérico de ese fluorescente? Mm, cero, ¿Cómo? cero, ¿Cero? ¿Por qué cero? cero digo, porque está malogrado y no cuenta pues como si estuviera bueno. Claro, porque bueno, tú le estás dando ya si pasa o no pasa corriente, ¿verdad? Claro. Muy bien. Pero ustedes pueden ir más allá, por ejemplo, ustedes, quién sabe, en algún momento van a trabajar en alguna empresa, vamos a ver en OSA, ¿no es cierto? Y, y, por ejemplo, ustedes les dice van a ir a hacer, a revisar todas las instalaciones que tiene ENOSA desde los postes de alta tensión hasta los domicilios, ¿no? Y ahí Ya. van a verificar cuántos de los domicilios tienen muy bien conectada la energía eléctrica de la empresa y cuántos tienen energía eléctrica deficiente o está por malograrse esa conexión o está malograda. Entonces, como en Piura, por ejemplo, hay muchos hogares, ustedes van a ir por sectores, ¿verdad? A consultar eso a través con sus dispositivos, por supuesto, y van a determinar cuántos hogares tienen una conexión muy buena y cuántos tienen conexiones deficientes o defectuosas. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo ahí un recuento a través de datos numéricos, ir haciendo un recuento de cuáles son esos hogares que tienen buena conexión y cuáles son los hogares que tienen conexiones deficientes. Entonces, allí ya ustedes están utilizando algunos datos, ¿no? Y su trabajo va a ser reunir esos datos, clasificar esos datos, hacer un recuento, ¿no es cierto?, de esos datos, de esa variable o hecho, que es el servicio, ¿no es cierto?, de energía eléctrica. Entonces, miren, a ustedes la estadística les va a ayudar en este sentido, porque ustedes van a aprender a hacer cuadros estadísticos, gráficos estadísticos, inclusive van a hacer tablas estadísticas para poder allí registrar esa información, ¿no? Como Y cotizaciones, superiores. claro, claro, van a hacer cuadros estadísticos para poder determinar cuántas casas o domicilios tienen un buen servicio y cuántas no lo tienen. Y ahí van a encontrar en el camino muchas otras variables también que requieren ser estudiadas, ¿no? Quién sabe cuántos tienen conexiones clandestinas, ¿no? Cuántos tienen doble conexión, por ejemplo, etcétera. Entonces, miren, la estadística les va a ayudar a registrar toda esa información, pero a través de tablas, de cuadros o gráficos, y ahí ustedes van a tener la posibilidad de leerlo con mayor claridad esa información. Para eso les va a servir la estadística, entonces. Por eso se habla de que es un estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, o sea, una variable,
para poder llegar a conclusiones. ¿Y a qué conclusiones van a llegar ustedes? ¿No? Ahí van a determinar claramente cuántas casas tienen una adecuada conexión domiciliaria y cuántos domicilios no tienen la adecuada conexión domiciliaria. Ahora, ¿para qué nos van a servir estas conclusiones? Sobre todo a la empresa, ¿para qué le va a servir? ¿No? Le va a servir justamente para tomar medidas correctivas o para dar solución a una problemática que se está presentando. Entonces, miren, en esto se basa justamente la ciencia estadística. Quiere predecir hechos, reúne hechos para poder explicarlo a través de datos numéricos y para poder llegar a dar solución a un problema y para poder tomar decisiones acertadas respecto a ese problema. ¿No? A ver el tercer concepto, Eduardo Ordinola. Si puede leer, Eduardo. ¿Está atento, Eduardo? Rama. Sí, presente. A ver, Eduardo. El tercer concepto, a ver si me da su punto de vista. Primero léalo. Ok, está bien. Es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. ¿Cómo interpretarías esta definición del concepto de estadística? Esa es una tercera definición. Bueno, no, que, o sea, como dice el concepto, ¿no? Que es una rama de las matemáticas que nos ayuda a verificar, así como los procesos de las leyes, ¿no? Claro, ¿por qué hablamos de procesos aleatorios? ¿Y por qué hablamos de leyes de probabilidad? No, si algún otro alumno desea participar, no hay problema. ¿De qué, profe? La definición número 3 necesitamos nosotros analizarlo. ¿Por qué se dice que la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la probabilidad? En primer lugar, ¿la estadística es parte de la matemática? Sí, profe. Sí. Sí. Se habla en la matemática de procesos aleatorios o al azar. ¿O solo es en la estadística que se habla de procesos aleatorios o al azar? Miren, en la estadística se utilizan mucho los procesos aleatorios, ¿no? O sea, ¿ustedes han escuchado hablar de variables aleatorias? No. No, ¿verdad? Si nosotros hablamos de un conjunto de datos, por ejemplo, si queremos saber las edades de ustedes, yo colocaría pues un grupo de información en una tabla desde los 15 años hasta los 40 años. Entonces, yo puedo estudiar al azar a través de un proceso aleatorio
¿no? Si deseo estudiar, por ejemplo, cuántos alumnos tienen 20 años, yo puedo extraer una información y puedo demostrar que estoy haciendo un estudio al azar de esos alumnos.